Muy buenas tardes, amables auditores. Nuevamente junto a ustedes, sus panelistas del programa Vamos, Somos Chilenos de los días jueves. Marcelo González, líder de la Fundación para el Progreso, sede de Valparaíso. Marianela Antonucci, concejala de la Municipalidad de Valparaíso también. Y quien les habla, Enrique Cordobés, editor del sitio web Demo Digital. Si votas rechazo, vendrán mejores tiempos para Chile. En Radio Portales 89.5 FM e Internet, acompañamos su regreso a casa y el grato encuentro con familiares y amigos. Grabamos este encuentro con anticipación, por lo que no podemos incluir las últimas noticias. Si se perdió algún programa, véalo en el canal de YouTube Vamos Somos Chilenos. Y como siempre, les recordamos que la vida es bella y que de todas maneras habrá buenas noticias que nos ayuden a mirar el futuro con optimismo. Muy buenas tardes, Marianela y Marcelo. Una vez más estamos en los micrófonos de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y la regalona de los porteños. ¿Qué tal, Enrique? Hola, Enrique. Hola, Marianela. Y hola, Francisco. ¿Qué tal? Sí, estamos, Hola. estamos A con Francisco multitud no lo hoy había día. presentado todavía, pero bueno. Sí. Spoileé. Vamos a hacer una presentación más adelante, porque hay varios hechos que han conmocionado al país desde nuestro último programa. El asesinato de un carabinero en cumplimiento de su deber, el aumento de casos de COVID y otros virus que han copado los hospitales, a lo que se suma el adelanto y extensión de las vacaciones de invierno. Hay también una grave denuncia ambiental, pero estimamos que es una buena noticia que Canal 13 de Televisión haya transmitido el lunes pasado, en horario estelar, un reportaje que llama a tomar conciencia sobre la preocupante contaminación marina detectada frente a los alcantilados de Playa Ancha en el sector Los Ventisqueros. Pero ¿quién es el causante? Unos dicen que la contaminación proviene de una planta de tratamiento de esval, otros de un campamento sin alcantarillado que vierte desecho en una quebrada. Pero para abordar este tema profesionalmente hemos invitado hoy día a don Francisco Álvarez, químico farmacéutico y magíster en salud pública, ex CRM de salud de la región de Valparaíso. Muy buenas tardes, Francisco. Nuevamente, Hola. bienvenido a los Hola. jueves de Vamos Somos Chilenos. Bienvenido, Hola, muy buenas Pancho. tardes. Muchas gracias. Un gran saludo para todos. Muy contento de estar acá nuevamente en el programa y a disposición en todas las preguntas que tengan respecto a materias sanitarias, a salud pública o a la contingencia. Bueno, yo creo que habría que abrir los fuegos acerca de tu opinión sobre de dónde viene esta contaminación, porque según el reportaje, como que daba a entender que toda la culpa era de Esval, a pesar que mencionaba marginalmente un campamento que estaba ahí sin alcantarillado. De tu experiencia como ex de salud, ¿qué te dice a ti? Mira, respecto a la contaminación de agua en general, siempre son multifactoriales, ¿ya? Ah. Muchas veces tienen que ver con alguna empresa en particular, pero también en Valparaíso sufre de un problema crónico que se ha acentuado sobre todo en los últimos años, de personas que viven en situaciones irregulares totalmente respecto a la toma de terreno o compra de terreno, que en el fondo son totalmente irregulares, y por lo tanto, desde el punto de vista del saneamiento básico, que las personas que nos están escuchando y nos están viendo en estos momentos, que es cómo se abastecen esas personas de servicios básicos, también son irregulares, por lo tanto, no disponen de una red alcantarillado o una conexión a la red alcantarillado que se unen la mayoría de las personas, sino que generalmente tienen soluciones particulares o justamente vierten estos contenidos a aguas superficiales principalmente, que en su gran mayoría, por las condiciones del punto de vista geográfico que tenemos, terminan en el mar. Muchas veces hay empresas que uno puede determinar que son culpables, pero también muchas veces estas personas que viven en situación irregular también vierten su agua servidas principalmente, pero yo creo que más que echarle la culpa a alguien en particular, yo creo que es importante lo que diga la autoridad y los servicios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del mar, mucho tiene que ver la Armada, por cierto, pero también la autoridad sanitaria respecto a los muestreos que se tienen que realizar para poder determinar el origen de esa contaminación. Cuando uno ya detecta el origen de esa contaminación, ahí ya los culpables se van reduciendo y uno va
identificando quién puede ser. O sea, si evidentemente tenemos una contaminación donde vemos residuos orgánicos humanos, eso claramente pueden ser asentamientos irregulares o asentamientos relacionados a personas naturales, ¿cierto? Pero ya cuando estamos viendo cosas que pueden ser mucho más tóxicas desde el punto de vista químico o desechos químicos como tal, eso puede estar asociado a una empresa, que en este caso se ha sindicado a ESBAL, o puede ser otra empresa, ¿ya? Es por eso que es importante y que me parece también muy relevante que estos temas se den a conocer. No tan solo pasa en Valparaíso, pasa en gran parte del borde costero de nuestro país, y muchas veces incluso hasta asentamientos regulares vierten aguas servidas al mar, y las personas no lo saben. Y de hecho las personas en el verano cuando nos visitan se bañan y no tienen idea que un poquito más allá hay un vertimiento de agua servida, y eso pasa todos los días, pero claramente como no se visibiliza, no se comenta, no se habla, claramente nadie toma carta en el asunto, y es por eso que también, y esto es un estudio no tan solo que se ha hecho en nuestro país, sino que también a nivel internacional, que bañarse en el mar tiene un alto riesgo de adquirir infecciones porque hay vertimiento de distintas cosas y que justamente las personas no lo saben, y es por eso que muchas veces hay personas que se bañan en el mar y si no toman los resguardos pueden terminar con alguna intoxicación asociada a alguna infección, pero lo más peligroso es el vertimiento de elementos tóxicos, que la exposición crónica puede llevar incluso a cáncer. Entonces, esas cosas son relevantes y que en el fondo, desde el punto de vista ambiental, también tenemos que subir un poquito el estándar, sobre todo si es que corresponde a nivel de empresa, pero Valparaíso tiene un problema, y esto lo comentábamos con Marianela antes del programa. Necesitamos que las autoridades se pongan la camiseta por Valparaíso, tenemos que revalorizar, sin duda, a todas aquellas personas que viven en situaciones irregulares. Tenemos que ponerle un orden a la ciudad, o sea, porque Valparaíso no es tan solo el plano o los cerros, los más de 40 cerros que tenemos en Valparaíso, sino que también tenemos Laguna Verde, Playa Ancha, que es prácticamente una república independiente, que es un sector de Valparaíso muy grande. Entonces, necesitamos ahí que todos los organismos del Estado pongan un poco de su parte, y en ese sentido hay que hacer un trabajo multisectorial, no tan solo depende de la municipalidad, que yo creo que es un actor principal que se tiene que hacer parte, pero también están los otros servicios del Estado, como la autoridad sanitaria, la Armada, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Superintendencia del Medio Ambiente, la Seremía de Medio Ambiente, tantos organismos que nos pudiesen ayudar para justamente avanzar la regularización y de esa forma también disminuir algunos eventos medioambientales que sean prevenibles, y por otra parte también respecto a las empresas aumentar la fiscalización, porque muchas veces se actúa de forma reactiva más que preventiva. Yo tengo una pregunta referente a lo que se vio del cordón de acantilados, que la verdad que es un lugar maravilloso, que realmente no merece tener una planta de tratamiento de agua servida ahí o de desecho. Sí, Esbal tiene una sonda hacia alta mar y las aguas más contaminadas están a 70 metros de la orilla. Pensando en esa distancia, que son solo 70 metros, donde está la mayor concentración de coliformes fecales, sobre todo, ¿se le podría ser más factible que fuera Esbal o que fuera el asentamiento irregular? Cuando estamos hablando de que hay hallazgos desde el punto de vista de posiciones, agua servida, puede ser de Esbal como también de asentamientos humanos. Puede ser mixto. ¿Por qué? A lo Porque mejor, Esbal también... lo que yo entendí de Marianela es la misma inquietud que tenía yo, que es, Esbal tiene un emisario de 500 metros. Entonces ahí están los 70 metros que ella dice, o sea, si toda el agua que está procesada y se devuelve al mar, se distribuye a 500 metros, ¿cómo llega a la costa tan rápido? Es que hay que, a ver, desde el punto de vista de la fiscalización hay que ver
cuánto es lo que se está descargando, porque todo está normado. por volumen. ¿Cuánto es el volumen que se está descargando? Las corrientes claramente pueden arrastrar todo eso. O sea, un claro ejemplo, cuando hace un par de años aproximadamente tuvimos el problema de que a la altura del puente Las Cucharas, entre Quilpué y Viña, hubo una rotura de aguas servidas que terminó en todo el Marga Marga, con aguas servidas hasta la playa, ¿cierto? Donde ahí hubo una contaminación importante y se murieron toda la fauna y flora que estaba ahí. De hecho, hubieron problemas también con los condominios aledaños porque también se llenó de agua servida. Ahí hubo que hacer un trabajo importante, se tuvo que abrir la playa para justamente vertir todo eso, toda esa presión de agua servida que se estaba eliminando. Y claro, hay que ver un tema de los flujos, y ahí justamente cuando ocurrió ese evento en particular de Marga Marga, incluso hasta Reñaca llegaron agua servida. Habíamos encontrado agua servida en Reñaca. O sea, imagínate la magnitud desde donde termina el estero Marga Marga hasta Reñaca. Hay por lo menos unos 10 kilómetros. Entonces imagínate lo que pasa, lo que pasa también con los alcantarillados en Playa Ancha. O sea, tal cual como incluso, no sé si puede llegar al Garrobo, pero sí por lo menos a Playa Las Docas hacia el sur y hacia el norte pudiese llegar perfectamente hacia las primeras playas de Viña incluso. Esa es la magnitud de las corrientes que puede provocar con el tema del agua servida. De hecho, también lo vemos con Concón, que también cerca de la desembocadura del río también vemos que podemos encontrar presencia de materia orgánica o de desechos que provienen de las empresas o también de los asentamientos humanos que pudiesen vivir cerca del río. Entonces, es algo que no tan solo pasa en Playa Ancha, sino que pasa a lo largo del borde costero, y que la única forma, en el caso de poder regularlo, las fuentes más grandes uno tiene que ir a eso. O sea, por ejemplo, aquí en el caso de Val, hay que ver cómo está funcionando. La autoridad sanitaria es importante el rol, sí, pero hay que hacer un trabajo en conjunto junto con la Superintendencia de Servicios Sanitarios, ¿cierto? Que regula de forma importante lo que es Val, pero también respecto al trabajo preventivo del monitoreo que hace el MAR, la misma Armada. Entonces, ese trabajo en conjunto permite justamente evitar que lleguemos a la noticia de que en las playas que las personas se están bañando están llegando agua servida. Y probablemente eso no ocurrió justo para el reportaje, probablemente ha ocurrido otras veces, pero no ha estado en la palestra de los medios de comunicación. Porque ustedes saben que los medios de comunicación, sobre todo a nivel nacional, tienen una línea editorial que va variando con el tiempo y no siempre pescan a las regiones. Es verdad, es muy cierto eso. Los medios como ustedes son medios que se preocupan justamente de la realidad local y que también pueden hacer ver, y haciendo un llamado a las autoridades, ahí Marianela es clave, como concejal, también que nos puedan colaborar en poder hacer llegar esto a las autoridades actuales, porque muchas veces el ciudadano a pie no tiene voz para llegar a la autoridad, y qué bueno que Marianela participe en ese sentido para que también podamos llegar a una pronta solución. Pero en general todo este tipo de problemas, Marianela, hay que hacer un trabajo multi-interdisciplinario, no, la municipalidad se queda corta en ese sentido, y bueno, también tenemos que tener la voluntad del alcalde en este caso que lleve este tema para evitar justamente que esto siga ocurriendo. Claro, no, de todas maneras. De hecho, en el Consejo han salido varios temas medioambientales, sobre todo Laguna Verde, que realmente es un gigante para poder solucionar todo lo que ocurra allá, sobre todo por el muelle, que es el vertedero que tenemos. Sí. Y vienen todas las ciudades, todas las comunas vienen a dejarnos los desechos acá y ya está colapsado. Hay un tema de olores muy importante en Laguna Verde. Sí, y hay lixiviado, mucho percolado y lixiviado que se traspasa por las napas subterráneas
Y lamentablemente la gente que está plantando hortalizas para su autoconsumo está regando con agua mala y la tierra también está contaminada. Entonces es un tema grande lo de medioambiental que hay acá en Valparaíso en general, no solamente en los acantilados, que son maravillosos, que es mi lugar favorito, Valparaíso, que es muy lindo, pero también tiene su gran tema ahora los asentamientos de irregulares que hay, donde dejan sus desechos, cómo se deshacen de eso si no tienen ni siquiera alcantarillado ni nada. Sí. Oye, Marcelo, ¿tú no querías decir algo? Que te noto como... Sí, yo tengo Tanto una me duda inquieto, respecto. Marcelo. Sí, la verdad yo no me manejo mucho en este tema, así que voy a hacer algunas preguntas generales, pero que me generan un poco de curiosidad porque uno, o sea, en general cuando pasan estas cosas, uno ve que hay investigaciones, que en general uno escucha mucho esto como se hacen acusaciones para los que se encuentren responsables o se estimen responsables, pero me gustaría saber ahí cuánto avanzan esas investigaciones, en general, si es que al final cuando ocurren este tipo de cosas hay sanciones, y también llevarte un poco al tema que probablemente a todos nos está preocupando en estos tiempos, que tiene que ver con el cambio constitucional, que obviamente el agua ha sido un tema en discusión, también está siendo, sobre todo en nuestra región, donde el agua hay problemas de sequía, pero también hay muchos agricultores. ¿Cómo se ve también el tema de las responsabilidades actualmente en términos de la propiedad de estas aguas? Y cómo también, si es que lo sabes, porque entiendo que no sé si será tu área de expertise, pero ¿cómo podría quedar modificado esto también con este nuevo texto constitucional? A ver, desde el punto de vista de la Constitución, o sea, mi pensamiento y respecto a lo que está escrito, la verdad es que va a influir mucho en cómo se van a ordenar territorialmente los organismos del Estado de forma política, ¿ya? Se supone que la Constitución, la nueva Constitución está enfocado a una descentralización, a que las regiones o los territorios en general, está mucho en discusión, Marcelo, bueno, eso tú también lo debes saber, del concepto de las microregiones, esas cosas, de empoderar un poco más los territorios en cuanto a la autonomía. Yo creo que por esa parte, si es que se tiene esa mirada, a lo mejor pudiesen haber más recursos disponibles para solucionar los problemas locales. Porque hay muchas cosas que podemos resolverlo, por ejemplo, a través de una solución municipal, a través de los servicios fiscalizadores del Estado, o echar mano un poco a lo que pudiésemos obtener los recursos de los gobiernos regionales, ¿ya? Pero, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Antes, cuando los recursos se quedaban en la región, me voy a ir hacia la Aconcagua. En el Paso Libertadores, gran parte de los recursos que se generaban en el Paso Libertadores se quedaban en el Valle de Aconcagua. ¿Cuáles son las cosas hoy en día que tenemos como ejemplo, como resultado de esa situación? Los hospitales de San Camilo y de los Andes del Valle de la Aconcagua, con los recursos que se pusieron en ese momento, son hospitales sobredimensionados a la época, que incluso pueden durar 10 años más. Si tuviésemos esa misma realidad desde el punto de vista financiero en Valparaíso, no estaríamos hablando de los 3 hospitales que tenemos en Valparaíso, sino de los 7 que alguna vez incluso llegó a tener en Valparaíso. Porque acá tenemos una triste realidad de que dependemos del nivel central para poder tener un nuevo Van Buren. Nuevo Van Buren que todavía se ha hablado mucho, de dónde podemos colocarlo, por cierto, pero cosas concretas no tenemos nada. Lo mismo pasa con el tema de los asentamientos irregulares. Los asentamientos irregulares no es un problema de ahora, ni de los últimos 10 años, ya mucho más tiempo. Ahora, en los últimos 10 años sí hemos visto un aumento explosivo. Y eso no está bien dilucidado en la Constitución, porque queda un poco ambiguo o queda muy abierto el concepto de propiedad. Y el concepto de propiedad se puede transformar en un problema en la ambigüedad que tiene la Constitución, y depende mucho
de cómo va a ser la bajada de las leyes que se pudiesen estipular en el Congreso respecto a esto. Porque como el derecho de propiedad está bajo un concepto ambiguo en la Constitución, puede ser que estos asentamientos irregulares que estamos viendo que se están transformando en problemas no tan solo para la comuna, sino que también para las mismas personas que están viviendo ahora, puede haber un aumento explosivo. Entonces, la verdad es que la Constitución, en el sentido que se quiere postular ahora, la verdad es que por un lado nos pudiese solucionar varias cosas desde el punto de vista de los recursos, pero por otra parte nos puede traer muchos más problemas respecto a estos conceptos ambiguos como el derecho a propiedad. Sí, oye, a mí tengo una duda, Francisco, que tiene que ver con hablar de este tema multisectorial. Yo entiendo que hay muchos organismos involucrados en el proceso ambiental, pero yo partiría en forma bastante metódica, digamos, de partir desde el momento de la generación de los desechos hasta el tratamiento y su liberación. Entonces, en ese proceso, bueno, tú al final puedes medir lo que está pasando. Tú puedes ir a la planta, porque la planta no se va a mover de ahí, puedes ver si los filtros están muy viejos, si está procesando más volumen del que realmente está diseñado, a lo mejor la planta no se ha modernizado, a lo mejor tiene deterioros, está roto el emisario, en fin. Pero básicamente yo creo que hay responsabilidades claras cuando existe este problema de las tomas de terreno y no hay una regularización donde están involucrados las direcciones de obra, que no toman acción respecto de lugares que son ocupados ilegalmente, y también del Ministerio de Vivienda, que debería buscar algunas soluciones, no solamente de la construcción de viviendas, sino que de la urbanización de esos sectores primero, para poder manejar la agua, porque en Valparaíso se hizo un esfuerzo muy grande en los 90 para hacer un colector que pudiera recopilar todas las aguas que vertían a la bahía. Entonces, después de eso comenzaron, como tú dices, de hace muchos años que han venido las tomas ilegales, las ocupaciones y los campamentos. Y bueno, ¿y dónde se van esos desechos? Bueno, a las napas, a las quebradas y finalmente al mar. Entonces, yo creo que las responsabilidades deberían como definirse más claramente para que cada uno haga bien su pega, porque no sé si está ahí la causa del problema. Es que mira, desde el punto de vista de fiscalización, yo te diría que de los entes fiscalizadores, el que más fiscalizadores tiene es la Seremi de Salud. Pues la Seremi de Salud no ve todo. ¿Por qué? Porque empresas sanitarias como el VAL dependen de la supervisión directa de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Ah, la CIS, ya. Sí, pregúntame cuántos fiscalizadores tiene la CIS en la región. 2, 3. 2, 3, con suerte. Entonces, o sea, imagínate, y la superintendencia tiene 1 o 2, de medio ambiente tiene 1 o 2, entonces como que es muy complejo porque la Seremi ve aquella contaminación que tiene una repercusión en la salud de las personas, pero aquella contaminación que es netamente ambiental, depende de la superintendencia de medio ambiente, aquella contaminación que está asociada a la vulneración de la regulación del punto de vista de servicios sanitarios, depende de la superintendencia de servicios sanitarios respecto a la normativa que completa ahí. Entonces, en el fondo, desde el punto de vista fiscalizador, tenemos brechas bastante importantes. Y en ese sentido, independiente de la Constitución, yo creo que es el nivel de priorización, lamentablemente, del gobierno de turno respecto a cada uno de los temas. Tuvimos una situación reciente también en Quintero Puchuncaví, se planteó nuevamente una alerta sanitaria, es lo mismo que podría pasar acá si esa contaminación ambiental afectara a las personas, pero ¿cuál es el problema de la alerta sanitaria? La alerta sanitaria en el momento te arregla el problema, sin duda, pero es algo del momento, y en el fondo tenemos que trabajar en soluciones definitivas. ¿Qué pasa con Laguna Verde? Laguna Verde tiene un trato desde el punto de vista rural, ¿cierto? Tiene una APR, que abastece agua potable a las personas que están a la APR. Se ha criticado mucho a esa APR, pero yo te puedo decir técnicamente que es una de las mejores APR. ¿Cuál es el problema de esa APR de Laguna Verde? Que las personas que viven en asentamientos irregulares se cuelgan de esa APR y hace que colapse la APR. Y la APR, ¿qué ha tenido que hacer? Ir buscando, haciendo pozos más hacia el interior, porque claramente más cerca del mar tienen una mayor salinidad y cuesta mucho obtener agua potable.
de hecho, los proyectos de desalinizadora cuesta mucho que funcionen, porque si no vemos que personas jurídicas de forma seria se tomen en serio estas plantas, pueden terminar un desastre. Muchas veces se pasan los dominios de estas plantas a la comunidad, y a veces la comunidad, el vecino que más proactivo se hace cargo, pero no es el más experto en el tema. Entonces también vemos ese problema, que muchas veces estas APR están a cargo de la comunidad, y la comunidad, si tú no la asesoras, termina siendo un problema, y lo vemos en la provincia de Petorca. Así que yo creo que aquí hay que hacer un trabajo multi-intersectorial respecto a la Laguna Verde. Desde el punto de vista del saneamiento básico, hay que hacer un proyecto colectivo desde el punto de vista del alcantarillado, que puede ser solucionado por bastante tiempo con un proyecto particular masivo de alcantarillado, y por otra parte, desde el punto de vista de agua potable, el APR ya quedó corto. Hay soluciones intermedias que pudiesen ayudar mientras se construyen otros APR o plantas desalinizadoras para poder tener un mayor flujo de agua, que por ejemplo Hidropac, donde múltiples empresas también han estado con disposición, pero en su momento las autoridades políticas que tenían que tomar la decisión de aquello no quisieron. Pues uno solamente como ex seremi da ideas nomás, pero claramente otras personas que tienen mayor poder no les interesó mucho. Entonces, en ese sentido, muchas cosas que dependen de ciertas autoridades, falta voluntad política, y eso lamentablemente la gente no lo sabe. De hecho, muchas veces la comunidad te trata de dar la solución, y lo único que uno tiene que hacer es tratar de apoyarlos, porque si ellos mismos quieren solucionar los problemas y la autoridad no lo escucha, terminamos en esto. O sea, en un reportaje de los acantilados, en un tiempo más vamos a ver de nuevo el reportaje de los muelles, con la agua servida, ¿cierto? Y los olores en Laguna Verde, y así, esta cuestión es de nunca acabar, los microbasurales que vemos en los cerros. Hablamos con Marianela que de repente el camión de la basura no quiere llegar a cierto punto de Valparaíso, y la gente tiene que ir llevando ahí el carro de la basura, subiendo y bajando los cerros para poder no tener un colapso sanitario, que finalmente eso provoca infecciones, porque los niños salen a la calle, los niños también tienen contacto con eso. Entonces finalmente es un ciclo de nunca acabar. Entonces, o acá nos sentamos a hacer un trabajo serio a largo plazo, o va a seguir pasando esto. Lamentablemente lo que hemos visto, sobre todo en los últimos gobiernos, trabajo a corto plazo o trabajo acondicionado al calor del momento, por cierto. Vemos un Congreso poco activo, que de hecho está muy expectante a lo que pase con la Constitución, para que uno se dé cuenta de la proactividad del Congreso. O sea, la última ley importante que tuvo más bombo y platillo, aparte de los retiros, por cierto, es los chalecos amarillos. ¿Se acuerdan? Sí. Cuando salió la ley de chaleco amarillo, todo el mundo comprando el chaleco amarillo. Ojalá tuviéramos la misma iniciativa para poder fortalecer la seguridad, que es un problema que ya parece que ya se acabó el Estado de Derecho. Entonces, estamos carentes de políticas públicas a largo plazo. Todo es populismo, y eso claramente tiene al país como lo estamos viendo, y yo creo que es muy bueno que hablemos de estos temas, y que justamente la autoridad, ojalá nos escuchen también, que ahí Marianela también la escuchen a ella. Yo sé que tiene muy buena idea, pero aquí o ponemos de nuestra parte, o esta cuestión va a seguir afectando a los mismos de siempre, y el día de mañana la única forma de actuar es que lamentablemente se muera alguien por esto, para que la autoridad diga, sí, tenemos que hacer algo. Oye, Francisco, ha sido extraordinariamente interesante tu aporte, y mira, te vamos a cobrar la palabra, porque como tenemos que trabajar por Valparaíso, te vamos a invitar de nuevo. Así que Sí, para por que nos supuesto. puedas ilustrar, yo creo que hay muchos temas que tocar que tienen que ver con la calidad de vida de Valparaíso, de la cual podemos Yo aportar. me la jugué harto por Valparaíso, de hecho hasta me llegaron huevos por ahí un día, Sí. por el cementerio de Playa Ancha, pero bueno, pues ahí sacamos temas que estaban por mucho tiempo, pero nadie decía nada. Fantástico. Estás Oye, muchas completamente comprometido, Francisco Álvarez. Ok, muchísimas gracias, te dejamos en libertad. No, Ahora, un muchísimas agrado gracias a haberte ustedes. tenido con nosotros. No, siempre a disposición, y
y aquí estamos. Que les vaya muy bien. Un gran Muchas saludo. gracias. Cuídense que los virus respiratorios están ahí Eso, al Sí, alza. están todos los Sí. virus al alza. hambrientos. Sí, de eso, Hambre. en otra oportunidad te podríamos invitar para hablar del COVID y de todos los índices Ok. Bueno, pero bueno, se Perfecto. nos va el tiempo, chiquillos. Lamentablemente Sí, es un recurso Nos- escaso. nos- Chao, Sí. Francisco, hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Chao. chao, chao. Los pasajeros de la nave Imagina han vivido durante 48 horas la emoción de navegar en latitudes muy altas próximas al Polo Norte, desde el puerto de Oslo hasta el archipiélago de las Islas Feroe, equidistantes de Noruega, Reino Unido e Islandia. En junio se inicia la temporada templada de esta región del planeta y las temperaturas se han mantenido entre 6 y 9 grados con bastante lluvia. Este archipiélago de las Feroe está conformado por 18 islas de origen volcánico y sus 50.000 habitantes, que básicamente viven de la pesca, forman parte de un país autónomo dependiente del Reino de Dinamarca y anteriormente de Noruega. Próximos a recalar en su capital Tórshavn, los pasajeros descubren en YouTube una hermosa canción interpretada por la cantante feroesa Eivor. En la pausa musical de hoy les invitamos a escuchar Lluvia, en la privilegiada voz de la bella Eivor. There's a shallow river running down the hill, moving softly through the valley where I live. When it rains, when it rains, when it rains, the river runs so deep. When the water is clear and still, like a mirror, I can see you on the surface of the river. But when it rains, when it rains, when it rains, the river runs so deep. In the rain, in the rain, in the rain, in the rain I Where will I find you when I need you, my long lost friend? Bring back the mirror so I can see your face again. When it rains, when it rains, when it rains, the river runs so deep. In the rain, in the rain, in the rain, in the rain
Regresamos de nuestra pausa musical y comercial. Los días 16 de junio el mundo celebra el Día Internacional de la Tapa, expresión muy común en España y que se usa para referirse al tour de un grupo de amigos por diferentes restaurantes para probar sus mejores bocados. El nombre proviene de la disposición del rey Alfonso X, el Sabio, que recomendaba acompañar siempre las bebidas alcohólicas con un bocado de jamón o queso, que en esa época se usaba para tapar el vaso y evitar que entraran insectos. Bien, bien sabio el rey Alfonso, ¿ah? Siempre hay que tomarse algo comiendo, si no se cae más rápido. La Iglesia Católica recuerda, entre otros 15 santos, a Juan Francisco y Santa Julita. Llámelos por teléfono o envíeles un saludo por WhatsApp. Nunca está de más cultivar la amistad y recordar a parientes o amigos que no lo hemos olvidado y que les deseamos siempre lo mejor. Así que Juan Francisco y Santa Julita. Enrique, Marianela. Sí, nos acordamos yo tenía una amiga de vecina, Julita, que falleció lamentablemente, pero para todas las Julitas un fuerte abrazo. Ay, es cierto, todas las Julitas. Yo tengo mi modista, se llama Julita. Yo todavía uso modista, ahí se me cae el carnet. No, pero está Todavía. bien. Me encanta ir a la modista porque me hacen las cosas a la pinta mía, no ando uniformada comprando cosas en multitiendas. Sí, pues se murieron también los sastres, quedan muy pocos sastres. Quedan muy Sí, poco, pero en Valparaíso mi todavía. abuelo materno era sastre, así que ¿Qué te bonito, parece? bonito oficio. Sí, lindo. Me acuerdo que mi papá iba al sastre y le decía, gordo aquí, gordo allá, sac de pap, saco de papa, así que tenía que hacer esfuerzo para que no se le notara la gordura. Bueno, pasando a otro tema, mucho se ha discutido respecto de una tercera vía, que el gobierno la descarta taxativamente, es cosa de escuchar ahí las declaraciones del presidente. Desde su perspectiva, solo hay dos opciones, rechazo o apruebo. Sin embargo, tal como la convención rebajó el quórum del 66% al 57%, esto de 3/4 a 4/7, para reformar la nueva constitución, salvo en algunas materias, la DC, con apoyo de Renovación Nacional, UDI y Evo Populi, también están impulsando rebajar el quórum para reformar la actual constitución. Desde la segunda quincena de marzo, la opción rechazo se ha mantenido sobre la opción apruebo, tomando el promedio de más de 10 realizadores de encuestas. De lograrse una mayoría de votos en ambas cámaras del Congreso para rebajar el quórum antes mencionado, esto sería muy funcional para que un grupo de expertos, una nueva convención o el propio Congreso puedan seleccionar lo mejor de ambos textos para elaborar una carta magna que finalmente sea la casa de todos, concite un amplio consenso y dure mucho tiempo y nos sirva para mantener un marco regulatorio razonable. Yo les pregunto, Marianela y Marcelo, ¿ustedes le ven factibilidad a esta tercera vía? Así como lo plantea el gobierno, la verdad que no le veo mucho futuro, pero de verdad que tengo mucha esperanza en que sí pueda ocurrir, porque ya sea la nueva constitución o el nuevo escrito, porque ya no le voy a llamar constitución, si se llega a aprobar que haya un quórum lógico como para poder cambiar, porque 2/3 era mucho, 4/7 también es muy alto, y poder bajar el porcentaje para la constitución actual también es bueno. Sí, bueno, yo siempre pensé en rechazar para reformar, y no una constitución fundacionalista, porque la verdad que yo no creo en la refundación de Chile, para nada, sino que sí considero que la constitución actual es buena, pero es mejorable y hay que adaptarla a los nuevos tiempos. Y eso con voluntad política se podría llegar a hacer haciendo el cambio de los quórum que sean un número lógico, un número alcanzable, que se pueda hacer y que no sea un candado chino que no se puede abrir nunca. O sea, en el fondo hay como yo veo tres caminos, o refundar, que es la nueva constitución, o reformar, que es modificar lo que existe o la nueva, o conservar,
que hay algunas personas que dicen, no, yo quiero la Constitución de Lago, o del 80, o como quieran llamarla. O los Entonces, 4 generales. eso. Pero, ¿cómo dice? No, un almirante y 3 generales. Bueno, oye, Bueno, pero oye, Marcelo, ¿qué opinas tú del tenedor este que estamos hablando? Sí, 3 o 4 patas. o sea, mira, yo creo que hay que pensar en una tercera vía. Yo creo que de todas maneras, gane el apruebo, gane el rechazo, claramente el proceso constituyente no va a terminar ahí. Hay gente que está hablando de aprobar para reformar, que se ve difícil de todas maneras, y otros que están hablando de rechazar para reformar, que por lo menos en lo que a mí me toca, es en lo que me encuentro más cercano en este momento. sí. O sea, de hecho, más que cercano, me encuentro más decidido. Y me parece que existen mecanismos y existen voluntades para que así sea. Sí, de todas maneras, falta también que cierto sector políticos comience también a darse cuenta que es un camino que también puede ser factible. Y esto lo digo porque, bueno, la derecha o parte de la derecha ha decidido que ese va a ser su camino. Hay una derecha que ha entendido que la Constitución, como lo hemos conversado también muchas veces acá, que, que el plebiscito de entrada fue un plebiscito que, que fue súper rotundo en que la ciudadanía quiere una nueva Constitución o quiere un cambio en la Constitución. Cambio. Entonces, me parece que en eso no hay tanto que discutir. Lo que sí hay que discutir es el contenido, y el contenido claramente la gente hoy, por lo menos en todas las encuestas, está mostrando que está rechazando la propuesta que se está haciendo. Entonces me parece que en ese sentido, claro, la derecha ha decidido tomar esta postura, que a mí me parece bien, pero lo relevante, creo yo, es que también comiencen a tomar acciones que llenen la confianza, digamos, porque hoy día podríamos decir que la desconfianza debe ser probablemente la más alta en la historia en términos de partidos políticos, y así lo muestran también las encuestas, y con la derecha también. O sea, lo que uno ve en general del sector más de izquierda es que te dicen, oye, pero si la derecha nunca quiso cambiar la Constitución o nunca quiso hacer reformas, ¿por qué lo quieren hacer ahora? O sea, no habría por qué confiar en ellos. Entonces me parece que la principal tarea hoy de la derecha debería ser esa, debería ser la de buscar mecanismos y buscar formas de poder traspasar confianza, demostrar que ellos están por generar estos cambios, y al mismo tiempo esperar que gente como Amarillos por Chile, que han tenido una relevante participación estos días, también vayan sumándose otros actores de centro izquierda que ven que no porque, o sea, que no vean que al final esta es la oportunidad de votar en la Constitución de Pinochet, sino que vean que hay una oportunidad de mandar a Chile digamos, al vacío con el proyecto que se está presentando. Fíjate que yo me acuerdo que alguna vez me enseñaron que había como que 3 criterios para determinar si un proyecto estaba bien. Primero, que había que ver la conveniencia, si el proyecto se alineaba con los objetivos. Segundo, la factibilidad, si en realidad eso era o no factible de hacer, porque hay buenas ideas, pero son impracticables. Y tercero, si eso era rentable, si en términos de que el esfuerzo que uno ponía merecía, digamos, todo ese esfuerzo en términos de eficiencia, efectividad. Y la verdad es que yo creo que es a todas luces conveniente tomar lo mejor de los dos textos. O sea, hay que conservar las cosas que han funcionado bien y que vienen de hace 40 años, como ha ocurrido en otras constituciones, y hay que agregar cosas que no existían, que obviamente Claro. son producto de nuestros días, digamos. Pero cuando tú pasas al término de factibilidad, yo escuchaba a un comentarista de un canal nacional que decía que, bueno, en el Congreso era factible llegar, porque para poder rebajar de los 3/4 a los 4/7, que es decir, hablar del 66% al 57%, que son como 9 puntos, para rebajar esa distancia había que tener primero el 66%. O sea, se puede rebajar la Constitución, pero tenés que tener el 66%. Y eso era factible en el Congreso, pero más difícil y menos factible en la Cámara de Diputados. Entonces yo creo que ahí concuerdo plenamente con lo que decía Marcelo en términos de que tienen la sartén por el mango, o su capacidad de influir
con mayor fuerza los grupos que están en el centro, que no son ni los refundacionales ni los conservadores, sino que estamos hablando ahí de los amarillos, del Partido de la Gente, de la democracia cristiana, de algún sector del PPD, quizás. Entonces, es ese centro, digamos, el que en este momento tiene los votos que faltan. Entonces, yo creo que ahí está un poco la decisión de poder rebajar los quórums de la actual Constitución. Y para eso también, nuevamente, vuelvo a estar de acuerdo con Marcelo en términos que, bueno, que fome que estemos de acuerdo en todo con Marcelo, pero bueno. ¿Dónde está el debate? ¿Dónde está el debate? No hay debate. No, pues es que está la marinera, ahí la marinera nos va a dar a los dos duros. Pero claro, en términos de que tiene que poner más carne a la parrilla a la derecha. O sea, ¿cuál es? Porque en el fondo hay que decir qué no le gusta del nuevo texto. Ahora, también es cierto que hay que esperar el 4 de julio, porque todavía no tenemos un borrador rebajado. Sí, pero la derecha ya tiene una propuesta que ya anda circulando. Eso, Entonces, echamos a la moneda. Dele nomás. Entonces, eso es lo que hay que empezar a revisar, porque eso está justamente hecho por la gente que no es ni extrema derecha ni extrema izquierda, sino que son personas comunes y corrientes que quieren votar informados, que es un texto que se puede leer en fácil, no muy largo de leer tampoco. Y son las propuestas que se hacen versus de lo que se está proponiendo en el borrador que tenemos ahora de esta pseudo nueva constitución que tenemos, porque la verdad que todo lo que tú nombraste anteriormente, los diferentes partidos políticos, agrupaciones, movimientos y personas comunes y corrientes quieren una nueva constitución o la constitución anterior, pero con las reformas que corresponde, porque tenemos que ser súper honestos de que el mundo completo cambió y Chile también ha cambiado. Hay algunas cosas que, por ejemplo, a mi parecer, el multicultural en Chile yo no lo consigo. Creo que somos todos chilenos, multinacional menos, somos todos chilenos y bueno, algunos serán descendientes de alguna etnia, pero eso no los hace que sean extranjeros o que sean diaguitas o lo que sea, dejando de ser chilenos. Somos todos chilenos, de Arica a Punta Arenas, todos. Ahora yo ahí tengo un punto contigo, ¿eh? Yo creo que somos multiculturales, no somos multinacionales. Sí, pero lo que pasa es que el multiculturalismo lo han hecho resaltar como algo muy relevante, que sí es muy cierto que nosotros somos un país con multiculturas, porque de Arica a Punta Arenas tenemos que pensar en que hasta los yaganes, los diaguitas, los onas, los aymaras, los mapuches, los patagones, había un montón de diferentes tribus y pueblos originarios que hoy ya no existen en su esencia, porque hoy somos, lo que yo no logro entender es por qué sobre todo los pueblos originarios y los más duros son los mapuches, que ellos dicen que son puros, son raza pura. Y aquí en Chile, que yo sepa, de que yo estaba estudiando en el colegio, acá somos todos mestizos. Ah, sí. O sea, llegaron los españoles a Chile y se mezclaron con los diferentes grupos que existían aquí en Chile y aparecieron los mestizos. Y ese mestizaje se siguió mezclando. Y Eso todas lo las dice la migraciones historia. que tuvimos, hemos tenido de los Exacto, españoles, los exacto. italianos, los yugoslavos, las nuevas generaciones. O sea, hay muchas expresiones culturales. Pero fíjate que Claro. Estados Unidos también es un país que tiene 50 estados, no sé cuánto, incluso hasta hay diferencias idiomáticas.
es un melting pot, ellos le llaman una tremenda olla donde se mezclan un montón de culturas, pero es una sola nación y nadie tiene duda que son todos norteamericanos. Entonces, Exacto. ¿de dónde viene esta plurinacionalidad? Sí, eso para mí no tiene ni pies ni cabeza. Ahí estamos totalmente de acuerdo, Enrique. Muy bien, qué bueno. Pero ahí se va a aburrir la gente porque lo que tenemos que hacer es estar de No, acuerdo. pero mira, yo tratando de retomar un poco el punto original o el punto inicial de la conversación, me parece que claramente estos son temas que van a estar en la discusión, que, bueno, los tres partidos de Chile Vamos decidieron tomar una postura. A mí me parece bien que lo hayan hecho, me parece bien también en el tiempo que lo hicieron, y me parece también muy bien que lo hayan hecho todo el mismo día. En términos de estrategia me parece bien, porque además eso fue un tema de conversación de los... O sea, de partida todos sabíamos qué iba a pasar. En algún momento Chile Vamos institucionalmente iba a arrojarse o iba a avanzar hacia el rechazo. La pregunta era cuándo y además si es que iban a hacerlo de manera coordinada. A mí me pareció súper bien que lo hayan hecho de manera coordinada porque esto te permite ya zanjar ese tema, que además no se alargue la discusión respecto a monopolizar el rechazo como Chile Vamos. Y me parece que la tarea ahora de ellos es plegarse, dejar que las organizaciones de la sociedad civil comiencen a pasar a la primera línea, digamos, que ellos sean los que comiencen a mostrar el impacto que va a generar en las vidas de las personas el rechazar o el aprobar. Y me parece que también es relevante que, bueno, ya gente tome su postura. O sea, yo no creo que sea necesario el texto final para tomar una postura, porque me parece que hay cosas y hay que tenerlo claro. O sea, al final las comisiones que están hoy, las de armonización, de normas transitorias, no van a cambiar en la esencia del proyecto constitucional. O sea, el sistema político ya está como está, hay ciertos derechos fundamentales que ya están definidos, entonces, Hay todo ciertos este tema de candados que están colocados. claro, plurinacionalidad ya están definidos, entonces, a mí me parece que la gente, creo que es perder un poco el tiempo, me parece bien desde el punto de vista formal esperar el 4 de julio y esperar el texto final, pero desde el punto de vista del tiempo de campaña, a mí me parece que es una pérdida de tiempo esperarlo porque, bueno, hay un sector que ya está, que valora ciertos atributos de la Constitución actual y que por tanto, aunque hayan otros cambios, no van a rechazar porque esos atributos ya están en la Constitución nueva, entonces ellos ya están haciendo su campaña. Y me parece entonces que hay que comenzar a discutir con el fondo. O sea, yo creo que si es que hay cosas que uno ya tiene claro que no están dentro de sus atributos o su escala de valores están muy abajo dentro de esta Constitución o no están derechamente, uno podría rechazarla inmediatamente. Sí, oye, ¿qué pasa Y con hay los que, republicanos? Republicano no quiso unirse con Chile Vamos. No sé qué pasó ahí, la verdad. Que podría uno pensar que a lo mejor ellos están por el eh, rechazar para conservar o no rechazar para reformar. No, Hay algunas voces, ¿eh? Hay algunas voces de sí, republicanos que están con esa lógica, pero yo entiendo que bueno, el que republicano no esté en Chile Vamos tiene más que ver con discusiones anteriores, o sea, sí. hay personas de Bópoli que creen y muy válidamente que no quieren ser parte de una coalición donde hay personas que, no sé, hacen apologías a ciertas cosas. Entonces, esta discusión como que viene de antes. Pero sí, yo creo que republicanos, está claro la postura que van a tener, yo me imagino que... Más que clara. Sí. Más que clara. Y la discusión quizás está en esto, si es que van a ser mayoría los que están por reformar o por simplemente dar por entendido que el proceso finalizó y que la gente rechazó y por tanto hay que mantener las cosas como están, que yo creo que claramente sería un gran error. Sí, sí, yo estoy contigo. Ahora también lo que van a dar la respuesta para mi gusto, y no sé si Marianela, en el escaso minuto que nos va quedando, concuerda conmigo, la gente que no votó antes, que va a tener que votar ahora porque, bueno, está, como se llama, obligada a votar, y so pena de una multa, va a tener que ir a votar. Pero tengo entendido que no es tan así. Ahora le estaban dando mucha facilidad y si no puede ir, no vaya. Sobre todo a los adultos mayores.
Claro, claramente si un adulto mayor pues, está postrado, un certificado médico va a bastar para poder excusarlo, pero yo creo que, bueno, están los que no fueron a votar y están los indecisos, que todavía el porcentaje es bien alto de los indecisos en este momento. Sí, sobre todo en el CEP son 25%, pero como el promedio de la encuesta está por ahí por el 17 o el 18. Bueno, a lo mejor los adultos mayores no estamos por el apruebo, entonces a lo mejor esa razón Bueno, es una buena razón para que no voten. Hay una teoría que anda dando vuelta que es así. De todas maneras, este es como un proyecto de ley que creo que tiene que pasar Tiene que por... ser aprobado. Sí. Oye, Sí. chiquillos, les cuento que estuvo tan entretenida la primera parte que se nos comió más tiempo de la segunda parte. Así que dejémoslo esta discusión para la próxima vez. Yo creo que hay varias cosas que darle vuelta todavía. Y si no aparece otro tema más importante, yo creo que podemos volver sobre esto. Pero me gustaría terminar el programa, si ustedes me permiten, dando una buena noticia. Porque siempre tenemos que dar una buena noticia. Primero, les voy a contar que investigadores de la Universidad de Queensland, en Australia, comprobaron la sorprendente capacidad de los supergusanos, Sophobas morio común, el nombre técnico, que tienen para devorar el poliestireno, un polímero que se usa con frecuencia en embalaje. ¿Qué les parece? O sea, los gusanos se pueden comer el plástico indesechable. La intención Fantástico. es aprovechar del proceso sin tener que utilizar los gusanos. Es fundamental comprender e imitar de manera que permita que supergusanos trituren y digieran el poliestireno para trasladarlo después a plantas de reciclaje y que no se siga contaminando el planeta y el mar. Yo creo que con esta buena noticia nos despedimos hasta el próximo jueves de Vamos Somos Chilenos y por favor que mañana gane Santiago Wander, que estamos esperando mucho que se recupere. Sí, los guanderitos son verdes. Está difícil. Pero bueno, no hay que perder la esperanza. La Llegó el esperanza es lo pajarito último que se Valdés y yo creo pierde. que puede hacer milagro. Bueno, Bueno, nos vemos, Enrique, Marianela, que estén bien. igualmente vemos. Marcelo, que te vaya bien, Marianela, muchas gracias por tu invitado, fue muy Oh, ya. interesante. Después puedo traer otro. Ahí vemos a quién podemos pillar. Ok, hasta la próxima. Ya, nos vemos. Chao, Chao, chao. chao.